Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a este nuevo tutorial. Antes de comenzar te quiero dejar mis redes sociales para que me sigas. También te invito a que compartas, me regales un like y un comentario. Hoy vamos a estar realizando este precioso burrito, el amigo de Pooh. Pero antes de comenzar, también te quiero recomendar mi canal Tejiendo con Nancy. Bueno, vamos a comenzar este precioso proyecto que es con las anillitas más grandes. Mire, con estas anillitas grandes es que vamos a hacer este burrito. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar forrando la anillita. Aquí usted va a comenzar haciendo un puntico de seguridad y aquí vamos a hacer 14 medios puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Aquí hacemos esos 14 puntos y aquí en este espacio más grande vamos a hacer 24. Vamos a terminar la vuelta con 38 medio puntos. Aquí ya deslizo. Aquí hago una, dos cadenas y aquí vamos a comenzar haciendo medios puntos altos. Así. Medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto lo vamos tejiendo hasta llegar para hacerle las paticas enseguida, en ese mismo, con este hilo morado. Usted lo puede hacer también con el color que usted desee. Si lo desea hacer con otro color, usted también lo puede hacer con otro color. Usted lo puede combinar. Así nosotros vamos tejiendo medios puntos altos. Aquí vamos entrando y vamos saliendo. Alto porque usted hace lazada, entra y cierra completo. Lazada, entra a la hebra y cierra completo. Ese es un medio punto alto. Y nosotros vamos tejiendo. Aquí ya después que usted pase esta arillita aquí, aquí hace 1, 2, 3, 4, 5 y aquí hace 6, desliza, aquí desliza. Usted tiene que estar pendiente que no se le vaya ahí la hebra. Y ahora completo y desliza. Aquí cuando ya usted haya deslizado, usted hace 1, 2, 3 y 4 cadenas. Aquí entra en la primera cadena donde comenzó y hace 12 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La cadena nos está contando como nuestro primer punto alto. Usted aquí desliza. Así. Ya cuando lo tenga deslizado va a comenzar haciendo una cadena y comienza ahí en ese mismo espacio haciendo aumento. Va a ser aumento de puntos bajos. Así.
entra a la hebra, cierra, entra a la hebra, cierra. Puntos bajos en aumento, así en todo el contorno. Ahora que ya yo lo termine de llenar, comenzamos haciéndole la otra patita. Entonces ya aquí ya termino y deslizo. Así, mire, ya tengo ya ahí mi primera patita. Entonces yo la ubico. Fíjense que yo termino ahí, yo la ubico. Y yo la voy a poner de este lado. Usted tiene la facilidad que si usted quiere, usted la va arreglando de manera que le quede en toda la esquinita, aquí así. Entonces ya aquí ya teniéndola ahí, usted comienza a hacer los medios puntos. 1, 2, 3 y 4 medios puntos. Desliza y repite lo mismo que hizo aquí. 1, 2, 3 y 4. Y repite haciendo puntos altos y después los puntos bajos. Entonces mire ya cómo nos queda. Usted ubica sus patitas ahí que le queden de lo mejor. Aquí ya usted hace una cadena. Aquí hacemos una cadena. Y esta hebra la cortamos. Así. Esta hebra la cortamos y esta hebra la vamos perdiendo por dentro. Aquí ya nos queda así. Aquí yo lo voy a hacer hoy con un azul más entonado. Y nosotros ahora vamos a entrar en este espacio. Y aquí vamos a hacer, agarramos hebra, hacemos una cadena. Y aquí vamos a ir ubicándonos para hacerle todo lo que es este cuerpecito. Y aquí nosotros hacemos una cadena y hacemos lazada y entramos haciendo medios puntos altos. Miren, así. Un punto, así. Hacemos lazada, hicimos ya aquí 1, 2 y 3. Ahora hacemos un aumento. Así lo vamos haciendo. En todo el contorno. Entonces mire ya en todo el contorno y deslizamos. Y yo deslizo. Aquí yo ya me voy a ubicar para hacerle, ya le vamos a hacer la cabecita. Estas hebritas ya las podemos cortar. Aquí nosotros vamos a hacer 1 y 2 cadenas. Aquí voy a entrar en la primera. Y voy a hacer medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí deslizamos. En la primera deslizamos. Aquí yo hago 1, 2 y hago lazada y voy a entrar haciendo puntos altos en aumento. Así. Así que si terminamos aquí con 6, aquí vamos a terminar la vuelta con 12 puntos altos. Porque aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Lazada, entro y saco por 2. Lazada, entro en el que sigue y hago, saco por 2 y por 2. Así vamos haciendo en todo el contorno. Aquí ya termino y deslizo. Así. Y ya después que ya nosotros deslizamos, hacemos 1 y 2. Y vamos a hacer lazada y entramos haciendo un punto alto y un aumento. Así en todo el contorno. Aquí terminamos con 6, 12 y ahora vamos a terminar con 18. Aquí ya llego y deslizo. Y deslizamos.
Fíjese usted que este me está quedando un poquito más grandecito, porque este hilo azul es más grueso, es de 2 milímetros, miren. El moradito es de 1 milímetro de grueso, así, miren. Ya después que ya usted lo tenga ahí así, usted corta su hebra, así. Y esta hebrita la vamos perdiendo por dentro. Y ya usted después, aquí se le hace su puntada cuando vayamos a colocarle los bracitos. Ahora ya teniéndolo así, vamos a hacer las orejas. Las orejas usted la va a hacer con su hilo morado en el fondo primero. Y aquí vamos a hacer 15 cadenas. Aquí hacemos nuestro puntico deslizado y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y hacemos lazada y contamos 1, 2, 3 y en la cuarta entramos agarrando la hebrita de atrás, haciendo puntos altos. Y hacemos uno en cada uno de base, así hasta llegar aquí al final. Entonces ya cuando ya llego a la última cadena hago 1, 2 y 3 cadenas. Entro en ese mismo punto y deslizo. Ya yo aquí hago una cadenita, la dejo así y comienzo ya a agregarle el azul. El azul yo lo voy a comenzar de esta manera, aquí, en esta punta. En esta punta yo voy a hacer 2 cadenas. Aquí hago 1 y 2. Y aquí comienzo a tejer medios puntos altos, así. En esta punta 1, 2 y 3. Hago 3 medios puntos en esa punta. Y aquí me continúo tejiendo un punto en cada punto de base. Y estos mismos 3 los repito aquí, continúo un punto en cada punto de base hasta llegar aquí. Y así hace las 2 orejas. Ahora que ya yo termine de hacer esta, regreso. Entonces mira aquí ya cómo nos quedan las orejitas. Así, de esta forma. Se hace 2 orejitas. Y ya yo tengo 2. Y aquí vamos a hacerle ahora los bracitos. En los brazos usted va a hacer un nudo deslizado, así. Usted lo puede hacer también con el color moradito si desea o lo hace con el azul. Y hace 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí hace lazada y entra haciendo medios puntos altos, así. 1, 2, 3, 4 y 5. Así. Usted aquí hace 1, 2, cadena y se desliza. Aquí, haciéndolo así, de esta forma. Y así hace los 2 bracitos. Aquí ahora vamos a hacerle el hocico. Aquí usted va a hacer un anillo mágico y va a entrar, hace su puntico de seguridad y aquí vamos a comenzar haciendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 medios puntos. Ala su hebra y cierra su anillito. Desliza. Y deslizamos. Aquí en esta ocasión vamos a hacer este. Miren, en circulito. Si usted desea este, también lo puede hacer de esta misma forma, pero en vez de cerrar, gira y hace lo mismo que yo voy a hacer, girando sin cerrar el anillo. Y hace 2 cadenas y vamos a hacer en aumento medios puntos altos, así. 2 en cada espacio. Así vamos tejiendo. Terminamos la vuelta con 12
medios puntos. Aquí hago 2 cadenas y voy a hacer un medio punto alto y un aumento. Aquí lo vamos tejiendo y vamos a terminar la vuelta con 18 medios puntos altos. Entonces ya aquí ya deslizo, hago una cadena y esto lo cortamos. Vamos a dejar una hebra para coser. Así. Y este anillito lo cerramos bien. Así. Ya teniendo ya las orejitas, los bracitos y el hociquito. Vamos a ir uniéndolo. Vamos a unirlo. Yo le voy a colocar primero el hociquito. Así. Usted aquí lo ubica. Mire el anillo mágico. Ahí. En ese espacio usted lo va a colocar. Del anillo mágico hacia abajo. Así. Que le quede ahí. Y aquí usted lo va cosiendo en el contorno. Así. Agarrando las hebritas y cosiéndolo en todo el contorno. Ahora que ya yo lo tenga todo unido, regreso. Entonces, mire, ya lo ubiqué, lo cosí ahí. Usted va a colocar ahora las orejitas. Las orejitas, mire, el lado revés, usted lo coloca así. Usted primero ubica esto para que no se le mueva con un alfiler. Y usted va a colocar las orejitas. Esta es la parte revés, la pone aquí. Así. Ahí la va a coser. Solo aquí, en la puntica. Aquí, en la puntica usted lo cose. Así. El otro lado, la otra orejita, la va a coser en este lado. Usted va a dejar 1, 2, 3, 4. 4 medios puntos entre oreja y oreja. La otra la coloca aquí. Así. Solo cosiéndola en esta parte de aquí. Así. Y aquí le vamos a coser los bracitos. Usted aquí le hace una puntadita ahí, en ese bracito y en el otro bracito, aquí, otra puntadita. Aquí. Yo se lo voy a ir cosiendo. Ahora que ya los tenga cosido, regreso. Entonces, mire ya cómo nos va quedando. Mire que queda más grande por el hilo. Si usted lo hace con un hilo más delgado de 1 milímetro, le va a quedar así de chiquito. Pero si lo hace con un hilo como este de 2 milímetros, le va a quedar más grande. Entonces aquí nosotros vamos a ponerle estas hebritas. Usted corta unas hebritas y se las va colocando de esta manera. Las pone así. Y aquí en los 4 puntos que dejamos, aquí usted le va ubicando sus hebritas. Así. Ahí. La cantidad que usted desee, usted se las coloca. Aquí yo le voy a ir poniendo. Ahora que ya yo se las termine de poner, regresamos para hacer el rabito. Entonces, mire, ya aquí ya le coloqué, usted le coloca la cantidad que usted desee. Aquí ahora le vamos a colocar los ojitos. Los ojitos usted se los va a colocar aquí así. Los ojitos movibles, se los coloca ahí. Y yo le voy a echar un poquito de silicón para colocarle los ojitos. Uno aquí y el otro aquí. Así. Se los colocamos. Así. Y aquí el otro. Así. Sus 2 ojitos. Aquí le vamos a colocar la naricita. Mire. Así. Usted le coloca. Este es el mismo ojito movible y usted le saca nada más los lunarcitos negros. Así. Y se los coloca ahí. Así. Entonces yo ya se los voy a colocar aquí. Así. Le coloco uno. Aquí así.
el otro se lo coloco de este lado. Así. Si usted desea, usted le hace una florecita, se la coloca aquí. Yo no le puse florecita. Aquí ahora vamos a hacerle el rabito. Usted le hace su toque personal. Lo que usted desee ponerle, le pone un corazoncito, una florecita. Usted dobla su patita y aquí le va a hacer una cadena aquí, ala, y hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí hace 9 y 10. Dobla. Aquí hace 1 y 2. Entra en la tercera haciendo medios puntos altos. Aquí usted va haciendo medios punticos altos. Así hasta llegar al final. Aquí hace 2 disminuciones. Aquí. Disminuye. Depende para donde usted quiere que el rabito agarre. Si lo quiere que lo agarre hacia allá, usted hace aumento. Si lo quiere hacia arriba, hacia la cabeza, hace disminuciones. Y así va haciendo el rabito hasta llegar al final. Ahora que ya yo lo termine, regreso con el resultado final. Mire, amiga, mire qué precioso nos quedó nuestro proyecto. Mire, nuestro burrito es de lo más práctico para hacerlo. Espero que te guste, que lo elabores, que lo pongas en práctica. No olvides suscribirte, darle like, compartir. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Usted le pone su toque personal. Yo le puse este lacito en el rabito y le puse su florecita aquí.